Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país que nos estén mirando. Queremos agradecerles por estar del otro lado, queremos agradecerles por sus comentarios, por todo el amor que nos brindan y por la oportunidad de que podamos llegar a sus hogares a través de las redes. Hoy en especial tenemos a Carola Labrador, que es de Argentina y es la mamá de Candela. Candela es un caso que tuvo en nuestro país, en Argentina. Ahí vemos la foto de Candela y le vamos a dar la bienvenida entonces a Carola y ella nos va a contar un poco quién es. ¿Cómo estás, Carola? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Bueno, yo soy la mamá de Candela. Hace 11 años me convertí en la mamá de Candela. Candela es una niña que tenía 11 años. Eh, la secuestraron de la esquina de mi casa el 22 de agosto del 2011. Y bueno, ahí empezó mi lucha y me transformé en esta Carola que soy ahora, ¿no? Que es totalmente distinta a la de hace 11 años. Y Candela en noviembre de este año cumpliría 23 añitos. Qué Así increíble, que Carola, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado y cuántas cosas han pasado alrededor de lo que es el caso Candela. Bien decía Carola, me he convertido en la madre de Candela, ¿no? Todas las mamás y los papás víctimas, familiares de víctimas de femicidio o de asesinatos en nuestro país o en todos los países, llevan este nombre, ¿no? La mamá. Nunca se deja de ser mamá, ¿no? también soy la mamá de Manuel y de Gianfranco, que Exacto. tiene, Manuel cumple 25 ahora en unos días y Gianfranco 19. Y bueno, una mamá con algunas problemáticas tuvieron después y tienen, pero bueno, mamá al fin no de los tres, porque uno después de esto tiene que seguir. Gianfranco tenía 6 años cuando falleció su hermana y Emanuel tenía 14 y fue difícil porque los daños colaterales fueron para ellos. Eh, Emanuel entró en un proceso de adicciones y bueno, gracias a Dios, hace 2 años, casi 3 años que está sano, pero bueno, fueron todos daños colaterales porque nosotros tuvimos que cambiar nuestra vida, nuestra casa, nuestros amigos, nuestra vida normal que teníamos, yo mi vida repostera, que trabajaba en una fábrica, ellos su colegio, su club, todo por la muerte de Cande, ¿no? Y bueno, y vivir con eso, con el dolor de yo no tener más a mi hija y ellos no tener más a su hermana. Y hace unos meses tuve que pedirle disculpas a mis hijos y decirles que los entendía porque perdí mi hermana hace 5 meses y entendí el dolor enorme que es perder un hermano. Y yo siempre les decía, ustedes no saben qué es perder una hija. Y ellos me decían, vos no sabes lo que es perder una hermana. Y la verdad que con el dolor que llevo de la pérdida de mi hermana los entendí. Cómo no se iban a enfermar mis niños y perder un hermano es terrible también. Es, Así que nada. vos sabés que te escuchaba y pensaba en la otra parte, ¿no? Por eso los familiares de víctimas, de quienes quedan vivos ante este dolor, ante esta pérdida irreparable, esta pérdida abrupta, ¿no? Porque estamos hablando de un asesinato, estamos hablando de lo que es hoy actualmente un femicidio, en el caso de Candela, y a eso se le suma que era una niña, y todos esos daños colaterales que vos decís, a los que vos tuviste que estar sometida, a lo que tuvieron que estar sometidos tus hijos también, es la parte que el mundo en general no ve, o el público en general, la sociedad en general no ve, y no toma en cuenta, y se cometen atrocidades y se mata un poco la infancia de estos que han quedado, de estos niños que han quedado sin su hermana, que tienen que ver a su mamá sufrir, que tienen que ver todo el ataque también, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito también con Carola de todos los ataques que sufrió y que hasta el día de hoy sigue padeciendo de alguna parte de la sociedad, que ignora, ¿no? Las reales causas de todo lo que ha pasado y olvidándose, en este caso, que la justicia nunca llega a ser tan clara y acertada, en este caso, con Candela, ¿no?
Sí, bueno, yo gracias a Dios, ¿no? Y a ella, que es mi ángel de la guarda, como yo digo, mi mariposa, ella en todos estos años conseguí logré un montón de cosas de cariño de la gente, pude como revertir todo eso que se ha dicho, ¿no? Y todo eso, porque la verdad que recorrí casi todo el país dando charlas, contando lo de Cande, y no hubo un lugar de donde bajé de un micro, de un aeropuerto, de donde sea, de una combi, que no me hayan mandado de la que acá, de todo lado, de La Rioja, Córdoba, Tucumán, algo para Candela, y no me hayan dicho lo que lloramos, lo que oramos, lo que pedimos por tu hija. O sea, ella fue un cariño enorme a pesar de todo lo que quisieron instalar en esos días, ¿no? En ese tiempo bueno, ensuciaban tanto su memoria, que era lo que quizás más me dolía a mí, ¿no? Que bueno, era entendible porque eso salía de la fiscalía, de la secretaria del fiscal, del juez, de la gente que manejaba la policía en esos años, ¿no? En el 2011 de la mafia que había y hay, ¿no? En Morón, porque la verdad que eso no cambió con el paso de los años, no cambia, ¿viste? Es difícil, es difícil. Y Pero contanos, bueno, Carola, sí, es comprendible lo que contás, y sé que hay una gran parte de la sociedad, y yo me incluyo, en que aquel momento de alguna manera estábamos donde estábamos, enviábamos todo ese amor que podíamos transmitir a través de los medios que nos permitían, hubo cadenas de oración, hubo pedidos en el Facebook, me acuerdo, hubo una línea donde se podía escribirte, yo lo he hecho, nos pedían subir videos de optimismo, ¿no? Y lo hemos hecho, muchos de nosotros. Entonces, esas cosas creo que son las que te han llegado y que son las más valorables. sí, No, sí, no te hagas es problema sí. todo eso fue lo que más, ¿no? Más fuerza me da hoy, ¿no? Me da cada Exacto. día para seguir, para poder ayudar a otras mamás. Yo el cariño que siento de la gente hacia Candela, yo tengo cajas y cajas de vírgenes de todo el país, de otros países, recuerdos, cosas que me mandan para ella, yo tengo, pero, y lo siento aparte, sé que de chicas hablo que hoy tendrían la edad de cambio. Y en ese momento eran unas niñas y fue para ellas empezaron a tener miedo. La mayoría de las chicas Mm, que yo doy charlas quizás en escuelas, en universidades, y la mayoría de las chicas me dicen que fue la primera vez que tuvieron miedo, mira. que con lo de Cande se dieron Mm, cuenta que existía, que robaban, que las niñas y ah, que tuvieron miedo y que empezaron a sentir el miedo. sí, bueno, mi hija tiene la edad que tendría hoy Candela, ¿no? Es de esa Y, época y es un poco lo que han reflexionado también en su momento las escuelas con respecto a esto, ¿no? Candela marcó en cierto modo un nuevo mensaje como de alerta, ¿no? Hacia todos, a empezar a cuidarnos, no solo las madres a los hijos o a las hijas, sino las propias niñas y niños empezar a estar más atentos, porque estamos rodeados, como vos decís, de mafias y de y- gente que no tiene escrúpulos, y que se suma a partir de este femicidio, eh, las fuerzas políticas, policiales, a conveniencia propia, ¿no? Que lo hemos y- visto. Contame qué fue lo que más qué te llevó primero a salir a dar la cara de entrada, o sea, a exponerte públicamente en pedido de rescate o de que liberaran a Candela. yo no sé quién llamó los medios, yo me acuerdo que era un día feriado, frío, 22 de agosto, que al otro día a la mañana estaban todos los medios en mi casa, también estaba toda la policía, la DDI de Morón, había venido el fiscal, el intendente, bueno, todo, y el fiscal de un primer momento me empezó a decir lo que yo tenía que hacer. Había 5 chicos de la DDI de San Justo que manejaban toda mi casa, y todo lo que yo salía a decir era porque tenía que salir por ellos. A mí no me dejaban salir a las marchas, solo ir hasta la puerta de mi casa, porque me decían que ellos tenían que hacer el trabajo, que la estaban buscando.
Yo me di cuenta que nunca la buscaron el día que la encontré muerta ahí tirada en Gaona y Colectora. Ese día me di cuenta que nunca la habían buscado, que era todo mentira, que me habían mentido. Pero mientras tanto hice todo lo que ellos me decían, creía en ellos, me llevaron 14 veces a declarar el fiscal Tavolaro, me llevan a declarar de noche. Bueno, me amenazaba, me decía que era mi culpa, que mi hija era una torranta. He pasado todo lo que se te pueda ocurrir que no se hace en una fiscalía, en un ministerio fiscal, que no se hace con una víctima. Es por eso que también me acerco a las madres, a los padres, a los hermanos, para poder darle algunas familias lo aceptan, otras no, pero para contarles mi experiencia, que no toda la policía es corrupta, pero la gran mayoría, sí. Se ejerció una violencia, ¿no? Sobre Una vos, violencia, sí, sobre sí. tu Ellos me persona. subestimaron, yo siempre digo que ellos me subestimaron. Una mujer sola, con 2 criaturas, pobre, el marido preso, dijeron la metemos presa porque era lo que querían, la metieron presa, la metemos presa a esta mujer, hacemos ajuste de cuenta y se termina la causa. Claro. Lo que menos iban a esperar que yo iba a aparecer el día lunes con la representación del doctor Burlando, que me lo mandó mi hija del cielo. Una vez que Candela se fue al cielo, ahí ella empezó a manejar toda mi vida, todo, absolutamente todo, y bueno, yo creo que si no podría haberlo conseguido a Burlando, o sea, de hecho, no podría haberle pagado, no le pago, no podría porque es uno de los abogados más caros de este país. Sí. Y la verdad que ni en ese momento ni ahora podría pagarle porque sigo siendo la misma mujer humilde que siempre. Así que yo creo que ella me ayudó mucho con eso y ellos subestimaron por ahí mi inteligencia, pensaron que yo me iba a quedar sentada llorando, que es lo que quieren ellos, ¿no? Las víctimas tranquilas. Y yo Claro. dije, cuando encontré a mi hija ahí, dije, no voy a parar hasta que no se haga justicia. Y lo peor que le pueden hacer a una madre es matarle a un hijo, ¿no? No, y vos sabés que yo pensaba, vulneraron un poco tu persona, tu capacidad, desconocen la capacidad de cada ser humano, ¿no? Ellos ya lo determinan, es como vos decís, una mujer sola, con niños, desesperada, con un historial, ¿no? Para ellos, tenían como todo el condimento como para decir, bueno, acá tenemos algo para hacer, porque acá estuvo metido también mucho lo que tiene que ver la política, ¿no? Sí, Entonces sí, fue totalmente. como el caso Candela de alguna manera fue tomado para el beneficio de algunos. Sí, sí, sí. Se Y benefició mucha gente, exacto, muchos que no, muchos periodistas, muchos fiscales, jueces, mucha gente se benefició y usó a Cande como trofeo de guerra. Hicieron la comisión Candela, la pusieron a ella entre Mariotto y Scioli en la guerra que había en ese momento. Usaron mucho a Cande, o sea, usaron el dolor de una familia y la muerte de una niña de 11 años para beneficio propio, tanto políticamente como la justicia, ¿no? sí. Fue una época muy complicada y que quizás uno inocente de todo eso, no, hoy con el diario del lunes no haría muchas de las cosas que hice, no me prestaría, no, o sea, no hubiera sido tan políticamente correcta como fui y tan obediente. Claro. Hoy estoy parada en otra postura porque aprendí, estudié, me dediqué muchos meses a estudiar la causa de mi hija para poder defenderla en un tribunal casi 3 horas y media, 4 horas cuando fue el juicio. Y eso me ocupé y me preocupé, Claro, porque y más que esto, yo, ¿quién sí. la va a defender? Claro, porque esta es una de las partes que sucede después que pasa un caso como este, el que los padres toman la posta, como yo digo, para saber del caso, para poder defenderlo con uñas y dientes, Sí, porque están defendiendo no solo a sus hijos, sino la dignidad de sus hijos que son pisoteadas, que es pisoteado,
que empiezan a hablar de cosas que no son verdades, que se van descubriendo después, pero que llevan a la audiencia o le llevan a la población un mensaje incorrecto, hablan de la víctima como si supieran, como si la eh, conocieran. como si lo hubiesen, claro, sí, como si la conocieran. Ellos... Yo he escuchado a gente verme en la calle y hablarme como si me conociera de toda la vida, pero sí, claro, porque yo sé que vos, perdón, pero, claro, de dónde ¿qué? me conoce, señora? ¿Cuánta ¿Dónde me falta, conoce? claro, cuánta falta de respeto, ¿no? Hoy hablábamos con Carola que nosotros nos mandamos unos WhatsApp antes de, nos vamos conociendo por ahí, y ahora un ratito antes de entrar, esto de las personas que se creen con derechos, ¿no? A decirte si fuiste o no buena madre, si la nena era o no esto, y no entienden que están hablando de tu hija, o sea, no entienden que están hablando de un hijo, con qué derechos algunas autoridades o periodistas, comunicadores sociales, pueden hablar con tanta liviandad, creyendo que tienen la verdad absoluta de una criatura de 11 años, ¿no? Y así hablasen de alguien de 20, 40, 30, ¿por qué hablan de las víctimas de esa forma? Yo le decía, tuve la oportunidad de mirar muchas de las entrevistas que le hicieron a Carola y le decía, Carola, no te dejan hablar, hablan sobre lo que estás diciendo y te dicen lo que ellos creen, no lo que vos les estás diciendo. Te preguntan una cosa y te lo responden ellos. Te ha pasado muchas veces, ¿no? Mucho, 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 y bueno, gracias a Dios, te vuelvo a repetir, aprendí a quién sí, a quién no, con quién hablar, con quién no hablar, a quién darle una nota, a quién no, qué hacer, con qué manejar, con quién manejarme, y como yo siempre digo, ella me pone en el camino gente y me la saca, porque obviamente mi vida hoy la rige ella, ¿no? Ella me va marcando qué hacer, qué no hacer, y la verdad que encontré mucha gente linda, mucha gente muy sorora, soy amiga de muchos familiares de víctimas, pero de muchos, gracias a Dios, en estos años eh, tuve la posibilidad de estar con mucha gente, he aprendido mucho de ellos, y bueno, y aprendo, ¿no? Aprendo todos los días. Y trato de eso, de aprender, de ser respetuosa, de todo lo que hicieron conmigo, no hacerlo, de no hablar de lo que no sé, porque en realidad antes que me pase esto yo ya era así, pero ellos quisieron instalar otra cosa y la verdad que yo explicaciones y a la gente que me conoce, que me quiere, le doy las explicaciones a los demás, bueno, si vos querés creer eso, perfecto, yo no soy así. Y a Exacto. medida que fueron pasando los años, logré que el que tenga ganas de conocerme me conozca como soy. Tengo suerte de tener muchos amigos, cualquiera de los familiares que puedas hablar te va a decir que yo soy una mujer muy respetuosa, no me meto donde no me tengo que meter, donde no me quieren no voy, así que lo único que hago es pedir justicia por mi hija. Conseguimos un juicio que duró 6 meses, que fue muy complicado, muy largo, le dieron perpetua al, al violador de mi hija y al asesino y al que se la llevó de la esquina de mi casa. Y ahí cuando terminó el juicio empezó otro juicio que ahora se va a dar creo que fines de mayo, junio, no tenemos una fecha porque era para cuando estábamos en pandemia, que es a la policía de la provincia, que también va a ser en Morona, así que también sigue, esto Claro, es un nunca acabar, ¿no? En no porque realidad, después, sí, porque siempre surge algo o porque quedaron cosas todavía que hay que trabajar y que hay que juzgar, sí, malos manejos. eh, entonces, en este momento tenemos detenidos, o sea, ya procesados, ya condenados por este caso. ¿Están todos, o sea, todos los que participaron, o todavía, como vos decís, queda gente liberada? queda gente liberada. Los que están con cadena perpetua también tengo que estar atenta a que no les den ninguna, o sea, Ningún tengo que estar, beneficio. claro, después del Beneficio. juicio, los familiares tenemos ese plus, de que aparte tenemos que estar atentos porque querían salir en pandemia, bueno, les dieron celulares, Sí. eh, todos los beneficios habidos por haber a ellos, porque
Acá, por ejemplo, el municipio de Morón el otro día subió un speech de que si vos tenés alguien preso, la municipalidad te pone un abogado. Pero si vos vas a buscar patrocinio gratuito para una víctima, no hay. Claro. O sea, que así es el mundo del revés que No, no, es vivimos el hoy. mundo del revés, claro, sí, sí, sí. Eso es lo Claro, que están ¿entendés? O sea, padeciendo las familiares de víctimas con todos los que hablo, eso. patrocinado el delincuente, el asesino, el femicida, El delincuente sí, y sí, no sí, sí. el familiar Aparte te de dan un víctima. número para que vos llames, claro, ellos te dan un número para que vos llames y si vos tenés tu marido, tu novio, tu hijo preso, enseguida te van a defender. Pero si te mataron un hijo, si te mataron una hija, algo, no te defiende nadie. Tenés que, no sé, tenés que buscarte un trabajo y pagártelo vos. ¿Y Es sabés qué así. es esto? Y esto es algo que involucra, o sea, a todos los argentinos. ¿Por qué? Porque lo paga el Estado. Lo ¿Y de dónde pagamos nosotros, sale? De, claro. ¿no? Yo soy Nosotros, argentina, pero estoy fuera, pero lo pagan ustedes, los tal argentinos. Esto, cual. esto va para todos los argentinos que estén escuchando. Lo están Sí, pagando sí. ustedes. ¿No piensan hacer Nosotros nada? lo, ¿No piensan hacer nosotros, nada? ¿Piensan seguir callados y, siguen, y quieren seguir pagando a estos femicidas, a estos asesinos, a estos delincuentes, violadores, ladrones? violadores, a estos Ya, violadores, porque los violadores tienen un montón, claro, los violadores y los asesinos tienen un montón de beneficios, ¿eh? Ellos viven re bien presos, ellos viven bien presos. Y claro, de ya para cuando salen les dan una plata que ellos juntaron mientras estuvieron presos. Y claro, nosotros tenemos claro. que padecer, nosotros a Padecer veces no todo. llegamos, a veces no llegamos nunca a fin de mes los familiares Claro. de víctimas. Muchos sí porque tienen puestos políticos, porque son diputadas, diputados, los comunes como nosotros, como un montón que te puedo nombrar, que no tenemos nada, que tenemos que trabajar por la nuestra, no llegamos a fin de mes. Claro. No llegamos porque Esto es un poco, me gusta mucho lo que estás diciendo y te agradezco que seas tan honesta y sincera como lo son todos los familiares de víctima, para que el resto, el común denominador, todos los que están mirando, los que escuchan, los que no les ha pasado, y esperemos que nunca les pase, claro, puedan entender lo que padece un familiar de víctima, lo que le pasa a los padres, a los hermanos, a los tíos, o sea, a todo el entorno que esté rodeando a quien ya no está. La sociedad es parte de este problema también. La sociedad está avalando a estos delincuentes de alguna manera, aunque digas, no, pero yo no sé nada, porque yo no le pagué a un abogado, sí le estás pagando a un abogado, te lo están sacando de los impuestos. Hagan algo, ustedes, los que pueden, ayuden a los familiares de víctimas, no sigan recompensando a estos delincuentes. Y una cosa que vos dijiste con respecto a los violadores, vamos a tocar un poquito ese tema, las mismas, vamos a hablar colectivos, feministas, argentinas o las que están en los poderes más altos del país nuestro, son las mismas que votaron en contra de las leyes para que sean más severas contra los violadores. No se olviden de eso. Fueron ellas las que negaron la posibilidad de que hoy se juzgue con toda la dureza a los violadores que hoy están en la calle. Y son las mismas que les están y que diciendo vuelven a violar. y que vuelven a violar una y otra vez, y no solo Sí. violan, terminan matando también. Esas mismas que les dicen a ustedes que están defendiendo a las mujeres, son las mismas que defienden a los violadores, los cubren. Así que también ténganlo en cuenta. Y esto va para la parte femenina. Mujeres, sean más sororas reales con las madres, con las hermanas, con las hijas y con todo aquel que está padeciendo la pérdida de un hijo en manos de estos delincuentes. Estas son las cosas que Carola sufrió. Estas son las cosas que Carola sigue luchando y sufriendo. No solo Carola, todos los familiares Todos. de víctimas. Y el imaginario colectivo, como yo siempre digo, imagina más de lo que es y cree más de lo que es. Y se corren muchos rumores y se habla muy mal de las personas, y todos creen tener derecho a juzgar o a decir quién era Candela, quién no era Candela, quién era su madre, quién es su madre o cómo es su entorno. Y eso me parece injusto, me parece una falta de respeto y me parece que no somos quienes para juzgar, sino que para buscar la verdad. Hoy tenemos una madre en busca de
justicia, porque como nos está diciendo Carola, 11 años de seguir y seguir, ¿no? Y ahora viene esto nuevo, esto de, a ver, hay que juzgar a la parte que trabajó o anduvo metido en eso, obstruyendo en realidad la justicia. Sí, sí, sí. Los 3 jefes de policía que estaban en el juicio ya los absolvieron. En ese momento era Juan Carlos Paggi, Maskin y Castronovo. A ellos 3 al principio ya nos mandaron de la corte, todo, que a ellos los 3 los absolvieron. No sé por qué, pero bueno, ellos ya los sacaron del juicio, así que ellos 3 no van a participar porque, no sé, ¿por qué? No sé, pero Claro, bueno. o sea, Y así sí, empieza la corrupción y así claro, se eso sigue. es corrupción. Eso es corrupción, Claro, eso porque es no aclararte a corrupción. vos o no darte realmente el fallo real y decirte, mira, ¿sabes qué? A vos, sobre todo a vos primero y principal, porque sos la madre, pero explicarle a la sociedad por qué los dejó fuera del Los caso, porque los absolvieron. señores están absueltos por esto, por esto, por esto, por esto. Claro, Explicarle a la sociedad. O la sociedad pedir, empezar a exigir un poco, a ver, explíquenme por qué sueltan o por qué absuelven a esta gente, ¿no? No, están absueltos, listo, fuera del caso, quieren los seguir con otro, absolvieron. vamos con otro, claro. Y lo que sale un juicio, ¿no? O sea, hicieron este juicio también, pusieron la gente que ellos quisieron, bueno, están estos narcopolicías también, pero hicieron lo que quisieron, cambiamos el fiscal, nosotros hicimos jury de enjuiciamiento al fiscal, la secretaria del fiscal también le hicimos, la penalizamos, hicimos un montón de cosas, pero igual, todo fue poco, porque ellos los pasaron a distintos lugares, no los sacaron Claro, el fiscal sigue lo siendo cambian fiscal en de otro funciones lado, o de lugares, ¿no? Para, siguen haciendo daño en otros lados, o sea, es claro, muy difícil la guerra contra el Poder Judicial, que el Poder Judicial en la Argentina está cada vez peor. claro. Así que es complicado, pero bueno, hay que darle, hay que darle lucha, como digo yo, como decimos Pero se con mis 2 continúa, ¿no? guerreros. Exacto. Pero lo haces, Yo, Carola, y eso sí, te digo sí, que es muy loable. yo El que tengo no, la dicha y la gloria de Dios de tener 2 guerreros, 2 guerreritos que son todos, o sea, son mi puntal, yo gracias a Dios ellos 2 tienen trabajo, entonces yo puedo hacer muchas cosas porque ellos hoy me ayudan, me claro, acompañan, que si no, no, que hay muchas familias, amigas y familias de los grupos que pertenezco, que han matado a la mamá de los niños y, y se han quedado con su abuela, y no tienen, 3 niños con una persona de 60 años, con una jubilación mínima. y O sea, nadie no cubriendo hay esas nadie, necesidades. nadie cubriendo esas Claro, necesidades. claro, Hay claro. una ley Brisa que se votó, que es una ley bárbara, que si el femicida mató a la madre de los niños, no se cumple, no sé, 300 chicos huérfanos, creo que si 100 lo cobran es mucho, Claro. no te hacen nada fácil, no te hacen nada fácil, después del dolor que vos padeces, no te hacen absolutamente nada fácil. Yo no pretendo que nos regalen nada a nosotros los familiares de víctimas, ni mucho menos, pero ni siquiera tenés un trabajo, no te dan un trabajo, no podés trabajar, no podés trabajar porque dónde te van a tomar? Con los problemas que uno acarrea después, yo después del juicio de Candela, que duró 6 meses, obviamente que quedé mal, obviamente tendría que ser extraterrestre para no estar mal, o sea, obviamente que quedé mal, con los problemas que tuve, ¿dónde voy a ir a trabajar? ¿Quién me va a tomar? Y yo te digo, a mí que dentro de todo, te vuelvo a repetir, tengo 2 hijos maravillosos que trabajan, no, pero hay un montón de familias que padecen eso y más. Aparte de tener que ir a ver a tu hija muerto, a tu hijo muerto, no tenés manera de solventar tu vida. No la podés solventar porque Claro. el Estado no está, el Estado está ausente. El Estado está ausente en todo. Acá hay mucha ministra de la mujer, pero la ministra de la mujer, No le bien, importa a la gracias. ministra de la mujer. Bien, gracias. Exacto. Bien, gracias. Bien, gracias. La Y es, ministra de la Mujer no atiende víctima. O sea, estás en ese lugar. claro, claro, Ayudá, sí. ayudá. Yo no te digo que vayas sin sueldo o ad honorem. Está perfecto. Tenés que, por algo llegaste ahí por tu capacidad, pero no te olvides de la gente que hizo que vos llegues ahí. Exacto, exacto. Acá el que llega, o las mismas madres, hay muchas madres acá que son diputadas, ¿eh? Y te miran como si vos usaras
no sé, perfume barato y ella es importado. Y no se dan cuenta que cuando llega una Navidad también les falta un hijo. Cuando se van a dormir a la noche, yo, por ejemplo, le saludo a mis hijos, le falta saludar a un hijo, una hija. En un punto somos todos iguales, por más que hoy vos estés en una banca de diputados, eso no lo entienden, no ayudan. El que llega al poder no ayuda. Esa es Claro. la realidad. Porque se llega, hoy precisamente hablando con dos de mis colaboradoras de Argentina, hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos de, siempre estamos tratando de buscar la forma de ayudar, ¿no? De apoyar desde estos diferentes países donde estamos. Y hablábamos de eso, decíamos, cuando se llega al poder o gente que tiene poder, no hace la bajada a la persona, no bajan del lugar o del pedestal, no se interiorizan realmente con lo que está pasando o lo que necesita en realidad ese familiar de víctima o la persona que quedó sola o los huérfanos, como vos decís. Hay muchos niños huérfanos que creo que son los que no se están contando. No se cuenta, no se habla de los niños que han quedado huérfanos porque asesinaron a sus madres. O a sus padres, no están contando, tampoco cuentan o hablan de los abuelos que padecen la pérdida de sus nietos, que todos sabemos que los abuelos aman a los nietos, eso es mundial, ¿no? No hablan tampoco de los hermanos de las víctimas, cómo quedan esos hermanos, ¿no? ¿Cuánto pesar hay en ellos? ¿Cuánto necesitan? ¿Cuál será el camino que van a tomar cuando ven a una madre que está destrozada o un padre buscando justicia? Todas las personas que rodean al que acaba de partir eh, por la mano de un delincuente, un asesino, un violador. Esto creo que es lo que no se está viendo, no se habla, y es un poco lo que queremos transmitir hoy también con Carola, ¿no? Hay todo un entorno que sufre y que le duele, y que es necesario que hablemos de ellos y que también se tomen como partícipes de esto. Por eso son familiares de víctimas. Contanos, Carola, yo te agradezco tanto esta nota, tanto, te agradezco que tu sinceridad, tu fuerza, todo tu trabajo. Eh, Contanos qué es lo que vos querés que se reivindique de Candela. Yo creo que, o sea, ella con su sonrisa, hoy por hoy, todo lo que han dicho, como yo, o sea, se debe de reír del cielo, ¿no? Pero Candela era una niña alegre, una niña muy inteligente, muy solidaria, bailaba tango, bailaba murga, era una artista. Yo creo que hoy estaría bailando tango por el mundo porque era su pasión. Unos días antes que ella desaparezca con el colegio tenían una obra en la cual ella hacía tres personajes. Uno hacía de Tita Merelo y cantaba la canción de Tita Merelo y bailaba tango y bailaba bien. Fueron a Caminito, a La Boca, y una pareja de bailarines de tango le dio una tarjeta para que yo la lleve, para que baile con ellos, y ella les dijo, yo no voy a poder venir porque nosotros somos pobres, mi mamá no tiene plata para traerme. Y la chica le dijo, toma, yo te doy esta tarjeta y vos decirle a tu mamá que se comunique conmigo, que yo voy a ayudarte para que vos puedas. Con el paso de los años, pasaron los años, yo siempre guardo todas las cosas de cambio. Un día se me ocurre hablarle a esta chica y fui a Caminito y me encontré con ella. Y estaban ellos dos ahí en un lugar de Caminito bailando y bueno. Y nada, lloramos y me dijeron que sí, que habían visto en ella, que yo siempre lo vi desde que fue chica, ¿no? Esa beta artística, eso que tienen solo los artistas, ¿no? Esa luz Ese potencial, esa cosa que emanan, ¿no? Sí, eso es algo. ella era muy bailarina y muy alegre, tenía un sol, una alegría que es la que le pido yo que me transmita cada día, ¿no? Para poder seguir, pidiendo justicia por ella, para poder seguir acompañando a todas las familias que acompaño y que son amigos y somos compañeros de lucha, como digo yo, mis compañeros de lucha.
para poder disfrutar de mis hijos, de mis futuros nietos, algún día tendré nietos. Exacto, De mi exacto. vida, de mi vida recordándola a ella, ¿no? De mi vida que yo la recuerdo feliz. No Feliz. olvidando, no se olvida, ¿no? Jamás se olvida, ni se va a olvidar, pero teniendo esto en cuenta, ¿no? Que tenés una vida por delante, que tus hijos también tienen una vida por delante. Y me encantó escuchar y conocer un poquito de Candela, que creo que nadie conoce. Yo no he escuchado nunca hablar de estas cosas que le gustaban a Candela, o este detalle de color que nos has dado, esta notita de color de contarnos que la habían visto y que le dieron una tarjetita y que ella pudo. Eso realmente es muy valioso y espero que esas sean las cosas que conserven. Cuando hablo con los padres y las madres, siempre les pregunto también, ¿no? Algunos me dicen, ay, me pegás justo donde más duele. No es un golpe, es simplemente para que nos cuenten un poco quiénes eran estas personas maravillosas que hoy no están entre nosotros, que podrían haber cambiado mucho la historia de nuestro país y de nuestro mundo en realidad, porque cada ser humano le aporta algo maravilloso a este mundo, todos le aportamos algo, y todos estos ángeles que se han ido, que los han hecho ahí ir antes de tiempo, creo que hubiesen sido una gran comunidad, grandes personas dentro de nuestra sociedad argentina que hubiesen mejorado muchas cosas. Eh, Lamentablemente no están, pero sí está el espíritu de ellos que ha quedado en ustedes, en las familias, que siguen luchando, y ustedes nos representan un poco lo que son ellos, ¿no? A través de ustedes podemos ver qué clase de hijos tenían, cuáles son los valores que ustedes están mostrándole al mundo, qué es lo que querían. Hace poquito hablaba con un papá que me decía, Analia, yo crié un hijo para que vaya a la sociedad y muestre lo que es un hombre, ¿no? O sea, para darle un ser humano que se maneje en el área moral y correcta de este mundo, y me lo arrebataron, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que no tenemos en cuenta. La mayoría de las personas que critican o se ponen a juzgar, no hay nada más lamentable que estén juzgando a una víctima, no la conocen. Pregunten entonces si no conocen, averigüen un poco, instálense un poquito más, busquen realmente la verdad, no especulen, no digan cosas Es que que no un día conocen. podés estar en ese lugar. Es que ninguno de nosotros sabemos si vamos a estar Claro, en es que ese un día lugar. podés estar en ese lugar. A mí una mamá, que no viene al caso, un día me acerqué a saludarla y me dijo lo mal que hablé de vos y hoy me pasa exactamente lo mismo. Perdón, perdón, me dijo. Sí, la Claro, ¿no? perdoné. Estábamos viviendo, sí, sí, y la miré y le dije, vas a sufrir esto hasta el último día de tu vida, vas a tener este dolor. Y, ¿cómo no te voy a perdonar? Sí, es verdad. Hasta el último día de Exacto. nuestras vidas nosotros vamos a sufrir este dolor de la pérdida de un hijo. Esto es algo irreparable, no se repara con Es un nada. daño irreparable, exacto. Es un daño irreparable. Por eso no somos quienes para juzgar, ni somos quienes para agrandar más el dolor de ustedes, ¿no? De los familiares. Eh, Carola, ¿qué más puedo decirte que muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado? Creo que era muy importante y me parece que a la audiencia le va a gustar escucharte. A los argentinos y a todo el mundo que nos escucha y nos ve, conocerte, conocer el caso Candela, para quienes lo conozcan, no lo conozcan, y para quienes ya algo sabían, puedan tener ahora otra visión también, y despejar un montón de cosas que se corren y que hacen tanto daño a la memoria de Candela. Déjanos un mensaje, deciles algo al mundo o a este universo que quieras que llegue a través de Candela. Y yo lo que implemento yo todos los días es levantarme y ver el vaso lleno. Por más que a mí me ha pasado, ¿no? Lo peor que le puede pasar trato de ver siempre el vaso lleno, de ver la parte buena, de ver lo que se puede hacer, lo que ya pasó, pasó, y lo que puedo hacer hoy. O sea, vivo el hoy porque lo de atrás no me trae lindos recuerdos y lo que viene no sé qué va a ser. Entonces vivo el hoy con ganas, con alegría, con fuerza, y así termino todos mis días. Y le agradezco mucho, mucho a Dios todos los días, por más que
Hay gente que dice, ¿cómo crees en Dios? Y sí, porque Dios no le da a cualquiera esta bendición de tener un ángel en el cielo. Yo hoy me puedo conectar con mi hija. Hace 11 años que yo me conecto con mi hija y vivo entre el cielo y la tierra. Yo no creo que todo el mundo pueda hacer eso. Y yo lo único que les digo es que sí existe el cielo y la tierra. Y que si ustedes abren su corazón y lo que desean lo van a lograr. Hay que luchar, nada más. Luchar y ver siempre el vaso lleno. Siempre, por más que te pase lo que te pase, siempre tenés que ver el vaso lleno porque es la única manera de seguir adelante. Es la única manera de poder y vivir, ¿no? Vivir a pleno porque mañana no sabemos. No sabemos qué puede pasar mañana. Exacto. Gracias, Carola. Espero que A estas vos, palabras, encantada. no, es un gusto conocerte. Espero que estas palabras de Carola les llegue, las puedan meditar, puedan pensar y puedan honrar la memoria de Candela, que llegue a sus hogares una nueva visión de quién era Candela, de cuánto merecía vivir, de cuánto merecía estar acompañando a su madre hoy, con 23 años, y no lo está, y que todos aquellos que aún no han sido juzgados y hayan sido partícipes de este crimen miserable, puedan ser juzgados y puedan pagar como debe ser, en esta tierra o en el cielo. Pero que se haga justicia por Candela y por todos aquellos que hoy no están. Muchísimas gracias, entonces les damos a todos un beso enorme, te abrazo muy fuerte desde acá. Contás conmigo, con mi equipo, con Valientes Mujeres, estamos para apoyarte, estemos donde estemos, y como siempre decimos, y es nuestro lema, no estás sola. Bye bye. Gracias.